¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, estamos aquí para el efecto de hacer una reseña jurídica respecto a lo que es el reconocimiento, la diligencia de reconocimiento en el sistema acusatorio penal. Bueno, primero que nada agradecer al Instituto de Formación Profesional del Sur por la posibilidad de poder dar este tipo de reseñas jurídicas, así también como a Capacitación Jurídica Robles por las facilidades que nos presta para poder hacer estas reseñas. Bien, pues vamos a entrar en temas sin más preámbulo. Bueno, vamos a establecer en cuestión práctica, lo vamos a hacer lo más entendible posible y una cuestión muy práctica, el que es el reconocimiento, ¿no? El reconocimiento de persona. Bien, este tipo de diligencia o actuación de investigación se realiza con la finalidad de identificar al sujeto que ha intervenido en un hecho que la ley señala como delito. En este sentido, esta actuación de investigación, al momento de practicarse, tiene que cubrir varios requisitos de ley para que la misma pueda en su momento ponderarse por un juez de control al momento de, en primer término, emitir un auto de vinculación al proceso. Bien, es importante conocer que esta diligencia de reconocimiento se lleva, como lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, con la mayor reserva posible, ¿sí? Esto es, tampoco se puede andar divulgando que se va a hacer un acta de reconocimiento sobre una persona, ¿no? Se lleva con la mayor reserva posible. Así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Bien, también esto lo regula en el artículo 277. Este mismo numeral refiere que la diligencia de reconocimiento se llevará a cabo o procederá aún sin el consentimiento del propio imputado. Lo único que sí tiene que estar, lo que establece la ley como un requisito especial y esencial, es que debe de estar asistido por su defensor, ¿sí? Entonces, este sí es un requisito indispensable, la asistencia del defensor cuando se trata de un reconocimiento de persona. Bien, la diligencia como tal, ya en la práctica, lo que se tiene que hacer es que la persona que va a hacer el reconocimiento debe de estar en un lugar en donde no sea visible por las personas a las que va a reconocer, es decir, el imputado y las personas que van a pasar en la fila correspondiente no deben de ver a la persona que los va a reconocer. Y para eso en la práctica se utiliza mucho lo que llamamos la cámara de Gesell. Entonces, en ese sentido, los ministerios públicos regularmente tienen una cámara en esa cuestión. En la práctica debe de ser así. Regularmente la víctima de un hecho delictuoso, quien es que va a reconocer, o un testigo, es quien va a hacer el reconocimiento, y entran en un lugar específico, regularmente están vidrios, y ellos pueden visualizar a las personas que están en la fila. Lógicamente las personas que están en la fila lo único que ven hacia enfrente pues son un espejo en el mejor de los casos, ¿no? Ellos no pueden visualizar qué hay más allá del espejo donde está la parte víctima. Importante aquí, no debe de haber mayor cuestión en este tipo de diligencia. Lo que se trata con esto es dar transparencia al señalamiento que se va a hacer sobre una persona por la comisión de un hecho determinado por la ley como delito, ¿sí? Entonces sí es importante esta cuestión de siempre preservar a la persona que va a hacer reconocimiento. También en esta cuestión, tratándose de menores de edad, tratándose de víctimas, sobre todo respecto a delitos de violación, de secuestro, de trata de personas, aparte de estar presente el Ministerio Público en este tipo de diligencia, tendrá que ayudarse o apoyarse de peritos especializados en relación a psicología para efecto de cualquier contención en cuestión emocional que pueda sufrir la víctima, en perito en medicina, si es que en algún momento se requiere por la misma impresión alguna atención médica inmediata, lo puede hacer. Y también una cuestión jurídica, ¿no? Podría estar también presente el asesor jurídico en esta circunstancia, ¿no?
y se puede realizar este tipo de diligencia en esta forma, ¿no? Esto sí es muy, muy importante para siempre preservar, lógicamente, los derechos también de las víctimas o de los testigos que vayan a comparecer. En este caso, tanto derechos de los testigos no, pero sí protegerlos en cuanto a estas circunstancias. Bien, ya una vez que se tiene a la persona que va a hacer el reconocimiento en un lugar diferente y no visible por parte de las personas que estarán en la fila, bien, las personas que estarán en la fila, la ley establece que deben de ser de características similares. ¿Qué se refiere a esto? No propiamente que se parezcan como tal, ¿sí? Pero sí en características similares es en el sentido de que si uno tiene una camisa blanca, pues vamos a poner a todos camisas blancas, ¿sí? Regularmente, pues establecer las estaturas promedio, tampoco es una estatura exacta, sino una estatura promedio de la que tiene esta. La otra circunstancia y que establece la ley es que el imputado no debe de ocultarse o debe de disfrazarse en este tipo de diligencias, sino debe estar visible su cara. Y en ese sentido también va muy emparejado con las cuestiones de las características físicas similares. Es decir, si la persona que vas a reconocer tiene barba, pues por lógica también las otras personas que vas a poner tendrían que tener barba, si no sería muy fácil ese tipo de identificación. A eso es a lo que se refiere características similares. Si el sujeto que vas a reconocer no tiene cabello, pues por lo menos los otros también tendrían que estar en ese mismo tenor para pues, efectivamente llevar la diligencia lo más adecuado posible, ¿no? Que no se trate de alguna circunstancia inducida o viciada hacia reconocer al que tiene barba, al que no tiene pelo, o al que sí tiene mucho pelo y los otros no tienen pelo, ¿no? Esas son las características similares. También la ley establece aquí una circunstancia que menciona que de acuerdo a las condiciones de la investigación, si no es susceptible el poder tener personas con características similares, pues tendrá que informarse esto, lógicamente, en este caso al imputado o su defensor, y también estará asentado en el registro correspondiente del acta de reconocimiento. Esto sí es muy, muy importante porque a veces, bueno, no se tienen las características, el Ministerio Público le informa al defensor y al imputado y además lo deja asentado en la diligencia correspondiente y también en la misma carpeta de investigación. Algo muy importante y es trascendental en este sentido para el acta de reconocimiento es que la persona o las personas físicas que están llevando la investigación del hecho delictuoso por la cual se inició la carpeta deben de ser distintas a la persona que va a realizar el acta de reconocimiento, es decir, la autoridad ministerial que va a realizar un reconocimiento debe ser distinto al que lleva la investigación. En caso de que esta circunstancia no se respete, pues evidentemente conlleva a tener ilegal este tipo de prueba, pues contraviene propiamente la propia ley en este sentido. Bien, es importante que esta diligencia de reconocimiento, lo que se trata con ello es pues, que sea transparente, el actuar que sea transparente. Y para eso también el Ministerio Público puede llegarse, para dejar una mayor transparencia del actuar que se realizó conforme a derecho, conforme lo establece el código, pues lleva los peritos correspondientes. Es decir, si yo me llevo un perito en video y empieza el perito a grabar desde el momento en que la víctima va llegando, se introduce al lugar en donde no es visible, se verifica la existencia de los sujetos que están en la fila, se empieza a hacer el señalamiento por parte de esta persona, se verifica que está presente el defensor, que está presente el Ministerio Público y que en ningún momento está inducida por alguna persona para efecto de hacer el señalamiento en determinado sujeto, pues creo que eso nos deja más que transparente a nosotros como abogados de que esa diligencia se realizó conforme a derecho y que se realizó de la forma adecuada. Cuando llegas ante el juez de control ya existiendo una grabación de la propia diligencia, aunado al registro que obra por escrito, no queda duda de la autenticidad y la legalidad. Al defensor que pueda estar al frente de eso, pues no va a tener argumentos que decir en contra de este tipo de actuación. ¿Por qué? Porque se realizó conforme a derecho y aquí está la grabación. En la práctica, puedo decirles, es muy difícil. Yo digo, estoy en el sistema acusatorio del año 2009 hasta la fecha,
Y en todas las diligencias de reconocimiento que yo he tenido en los asuntos, en ninguno se ha hecho una videograbación. A lo mucho lo que agregan son fotografías, pero fotografías del señalamiento como tal, donde está la mano y está el sujeto, ¿no? Pero no hacen un mayor enfoque a las personas que están ahí, como el defensor, como el Ministerio Público, que en todo momento estuvieran algún perito en psicología, tratándose de las víctimas que ya he mencionado, para darle esa transparencia, esa legalidad a este tipo de actuaciones. Creo que si en algún momento el Ministerio Público es tan transparente, pues deberías de hacerlo así y no pasa nada. O sea, lo hiciste conforme a derecho, con las reglas que ya he mencionado y bueno, no hay mayor problema en cuanto a llevarlo con el juez de control, que el juez de control escuche cómo se realizó, que la defensa tiene una videograbación respecto de cómo se hizo dicha diligencia y bueno, no va a tener mayor índole. ¿Qué pasa en la práctica? En la práctica pues es complicada esta parte porque regularmente el registro que hace el Ministerio Público a veces adolece hasta de los requisitos indispensables, ¿no? Es decir, la ley establece también que debe de estar en el registro correspondiente, debe estar el nombre y cargo de la persona o de la autoridad ministerial que realizó esa diligencia. Debe estar el nombre de las personas que realizaron el reconocimiento y las personas que estuvieron en la fila, así como el nombre del defensor. Por lo menos son características, son elementos indispensables que deben estar en ese registro. A veces las diligencias no obran las firmas, ni siquiera los nombres, ni ubicaciones, domicilios de las personas que estuvieron en la fila, para siquiera tener como referencia la existencia de esas personas en esa fila. Aunado a que, bueno, no agregan fotos, pues tampoco sabes si efectivamente había más personas en esa fila. Esto da la desconfianza. ¿Y qué implica esta desconfianza? Y desconfianza es realmente el actuar. ¿Por qué? Porque a veces hay diligencias que no cumplen esos requisitos o bien que cumpliéndolos son errados, unos en cuanto a las horas, otros en cuanto a las fechas, muchas circunstancias que afectan lógicamente un registro de esta naturaleza. No queda más, y considero que en este sentido, pues da la transparencia correspondiente a dicha diligencia. Bien, para el reconocimiento de una persona, si existen varias personas que van a reconocer a una sola, pues se tiene que llevar por separado, o sea, por separado. Cada una de las personas va a ingresar al área donde no es visible para hacer el reconocimiento y el otro sujeto estará junto con los de la fila pues, en la parte interior, llamémoslo así, de la cámara de juicio. Otra persona sale y entra la otra. Lógicamente, en este de salir y entrar otra persona que va a realizar el reconocimiento, pues el Ministerio Público tiene que adoptar ahí las medidas para que no exista una comunicación y no vicie el señalamiento que realice uno con el señalamiento que vaya a realizar el otro. Esto en la práctica, ya lo vamos a comentar ahorita, varias cuestiones que surgen en la práctica, a veces es lo que se violenta más, ¿no? Y no tanto por estas personas que van entrando y saliendo, sino por el personal que está realizando el acta de reconocimiento, lo cual, bueno, evidentemente no es legal. Bien, cuando se trate una persona, que solamente una persona va a hacer el reconocimiento de varias, puede hacerlo. La ley establece que lo puede hacer en una sola diligencia, siempre y cuando no perjudique la propia investigación ni tampoco los derechos de defensa. Entonces, en ese sentido, la diligencia se puede realizar entre la persona que va a hacer el reconocimiento y los demás del otro lado de la cámara. Y puede hacerlo en una sola y puede reconocer a varios, ¿no? No hay una limitante respecto a las personas que puedan estar en la fila, pero pues por lo menos tendrían que estar dos más que la persona que vas a reconocer, ¿sí? Bueno, entonces en ese sentido, este tipo de diligencia, en teoría, como lo acabo de mencionar, pues no reviste de tanta traba, de tanta circunstancia o mayor problema en la realización. Aquí la cuestión es cuando ya llegamos a la práctica. ¿Qué pasa en la práctica? Bueno, en primer término, a veces el sujeto al cual van a reconocer ya está detenido por otro hecho delictuoso, ¿no? Y en ese hecho delictuoso ya está nombrado un defensor. Y cuando van a realizar el reconocimiento llega otro defensor diferente y jamás le notificaron al primer defensor que está por el primer delito que está detenido que se va a realizar una diligencia de confronta.
cuando a él le asiste la obligación de estar presente en cualquier diligencia. Así dice el artículo 20 constitucional en el apartado B, en la fracción octava. Así lo dice, lo establece, que una obligación del defensor es estar presente en todas las diligencias que sean necesarias, ¿no? Si él ya está nombrado como defensor por un delito menor que fue el cohecho y se va a practicar una diligencia de reconocimiento por un homicidio, bueno, lo lógico es que tú a esta persona le notifiques que vas a realizar esta diligencia. Y entonces va a ser el mismo defensor porque es el que está nombrado. No existe una circunstancia el por qué tengas que nombrarle a otro diferente cuando tiene uno ya autorizado. Porque aunado a ello, o sea, no nada más es la designación del defensor, sino también que sea de su confianza del imputado. Entonces, si él ya designó uno que es de su confianza, pues tendría que estar esa anotación o por lo menos esa notificación al primer defensor informándole que va a ser una diligencia de reconocimiento. En las carpetas de investigación jamás existe eso. Y creo que eso es primordial. Tienes que sí designar un defensor, sí, pero que lo designe. ¿Sí? Y si ya está designado uno, bueno, que se respete esta circunstancia, ¿no? Porque realmente en la práctica pasa así. Llega el abogado a quererse nombrar por el delito menor y a veces no le dan el acceso. No, ahorita no se puede porque lo vamos a declarar hasta el rato. Vente a las 6 de la tarde, ¿no? Y son las 10 de la mañana, ¿no? Y en ese inter realizan el reconocimiento. ¿Sí? A veces tú como dices, oye, pues es mi obligación estar aquí, yo quiero hablar con él desde un principio, quiero hablar con él, tengo derecho a eso, entrevistarme en privado con él. No, pues ahorita no te puedo dar acceso. Bueno, de aquí a lo que tú tramitas el amparo en comunicación, bueno, ellos practican a veces todas esas diligencias, pero lo bueno de esto es que tú ya estableciste un acto, en este caso, respecto al amparo, y el amparo te va al sustento que ellos ni siquiera te daban acceso, y que tú ya estabas presentando, o ya querías estar representando a esta persona, y ellos impidieron. Todo eso va a trascender en algún momento ya en la etapa de vinculación. Esto es importante, no entiendo el por qué el Ministerio Público tiene que estar ocultando esa información al defensor. Entiendo que debe llevar las reservas correspondientes, pero las reservas hacia el defensor y hacia el imputado no. ¿Sí? O sea, es hacia el público en general. No puedes estar publicando que va a hacer un reconocimiento de una persona, no. Pero sí puedes darle la información al defensor que se va a practicar una diligencia en la cual va a intervenir su defendido. Entonces, ¿para qué? Para que él esté presente y para que él haga valer lo que conforme a derecho corresponda. ¿Sí? A veces es muy común, y esto lo saco a colación, porque a veces el policía de investigación es el que está realizando una investigación y él hace el informe al Ministerio Público de que él ya tiene verificó la existencia de unos detenidos que son muy parecidos a las personas que han referido cometió un robo, ¿no? Y que quiere que se le informa para efecto de que se realice la diligencia de reconocimiento. El Ministerio Público que está realizando la misma, a veces hace todas las diligencias y también se les pasa ponerlo en la diligencia de reconocimiento, ¿no? Y eso, pues lógicamente conlleva, o sea, que la misma diligencia, pues no tenga valor. ¿Qué pasa también en la práctica? Bueno, el oficial que hizo la investigación y que hizo el informe de investigación como tal, y que es el que le avisa al Ministerio Público, hay unas personas que son parecidas. Ese mismo oficial a veces es el que está presente en las diligencias de reconocimiento y es el que a veces habla previamente con las víctimas minutos previos o ya estando dentro de la misma cámara, lo cual eso no es permitido por la ley. Y ahí es donde los defensores tenemos o se tiene que actuar cuando vas a una diligencia de ese sentido, ¿no? O sea, esta persona que hace aquí, de acuerdo a la propia ley, no tiene que estar un oficial de investigación. Y si está el oficial de investigación es para resguardar la seguridad propia de los imputados, en su caso, que son los que van a reconocer, y a la persona, tal vez a la víctima, pero por eso está en un lugar diverso, en donde no pueden ser visibles, ¿no? Entonces, esto no debe de pasar, y a veces, cuando son varios los que van a hacer el reconocimiento, o sea, me refiero a varias víctimas, sale una víctima y a lo mejor efectivamente esta víctima no tiene conocimiento, no tiene contacto, en lo que sale no tiene contacto con el otro. Pero ¿quién creen que tiene el contacto? El oficial. Y el oficial es el mismo que llevó la investigación y es el que sale y le dice a la otra víctima quién es la persona para que lo señale. Eso está viciado. A veces el defensor, esa parte, como el defensor está dentro de la cámara, pues no se percata de esas circunstancias porque esto lo hacen fuera. Pero lógicamente cuando van dos defensores, uno se puede quedar afuera e informar esto al propio defensor que está dentro. ¿Y qué trae como consecuencia? Bueno, al momento de realizar
la diligencia, pues únicamente al momento de hacer el registro, pedir el uso de la palabra y asentar esas circunstancias. Que mientras él estaba haciendo el cambio, el oficial platicó con la otra persona, ¿no? Y eso queda asentado en la diligencia para efecto de que la misma estuvo viciada al momento de dichos reconocimientos, y evidentemente será en materia después de ponderación por un juez de control estas circunstancias en donde aleccionen a una de las personas, ¿no? Esto es lo que acontece en la práctica. Hay una cuestión muy particular en este sentido y que a veces se interpreta por unos una cosa y por otros de diferentes formas. El código en el 277 establece que el acta de reconocimiento procederá aún y sin consentimiento del imputado, ¿sí? Y el artículo 252, en su fracción quinta, hablo que el artículo 252 establece aquellas actuaciones que requieren autorización judicial, pero en la fracción quinta establece también el reconocimiento o examen físico de personas cuando aquellas se nieguen a ser examinados. Así lo dice este 252. Algunos se puede interpretar en el sentido de decir, bueno, sí, el acta de reconocimiento se puede realizar aún sin consentimiento, pero de acuerdo al 252, entonces sería el motivo para efectos de que se requiera autorización judicial para poderlo realizar. Como sucede, por ejemplo, cuando tú le quieres extraer fluidos a una persona, la persona se niega, pues tiene que ser a través de autorización judicial. En este sentido podría interpretarse así la norma, ¿no? Y bueno, como abogado llegas y tú niégate que quieres hacer un acta de reconocimiento. Eso daría pauta que el Ministerio Público solicite la audiencia correspondiente para la autorización judicial y después realizarla. A veces en el término que lo tienes por el cohecho, pues no alcanza para poder realizar estas diligencias, ¿no? Bueno, pero esa es como estrategia de defensa, tú decirlo, y ya después ante el juez, no obstante a que tú se le hiciste el conocimiento al Ministerio Público, que quedó asentado en el registro correspondiente, que él no quería, pues no se hizo el reconocimiento por autorización judicial. Pero es una interpretación que le dan algunos. Algunos otros te dicen que ese 252 no tiene nada que ver como tal con el reconocimiento, sino simplemente habla o hace referencia al examen físico, y ese reconocimiento es sobre circunstancias particulares que tenga el cuerpo del imputado. Se le da esa interpretación, pero lógicamente, bueno, eso es la interpretación que se pueda dar a ese articulado. Aquí lo complicado lo errado, podríamos llamarlo así, es que tal vez en ese artículo, al establecer el reconocimiento, pues hablamos como una actuación de investigación, o bien el examen físico, otra actuación de investigación. Entonces, eso da pauta a dar esa interpretación que tiene que ser con autorización judicial de dicho reconocimiento. Eso, hay juzgadores que en la práctica sí te dicen, sabe que al lugar usted tenía que haber solicitado la autorización judicial, y como no lo hizo y él se negó, evidentemente su actuación que realizó es totalmente ilegal. Hay otros que te dicen, no, ese artículo del 252 no se establece, no se refiere a la diligencia de reconocimiento, más bien dicho se refiere a una revisión corporal como tal, cuando lo asemeja con el examen físico, ¿no? Entonces eso va a depender también en la práctica, digo, cuando lo haces valer, y lógicamente la forma en cómo resuelve el juzgador. Y ahí hay pequeñas fricciones o criterios de algunos en esa cuestión, ¿no? Tendría ya que ser el caso específico para estas circunstancias. Es muy importante y trascendente que en toda práctica que se lleva a cabo por parte de un defensor en este tipo de diligencias esté al pendiente de todas estas pequeñas irregularidades que surgen. ¿Por qué? Porque eso es lo que a su vez cuando llega a una audiencia ya con un juez vas a hacer o vas a establecer esas cuestiones irregulares. ¿Sale? Bien. La diligencia del conocimiento para el Ministerio Público tiene que hacerlo de la forma más transparente. No ocultes nada. Si tú ocultas algo, pues más te van a estar atacando. Entonces, como Ministerio Público tú a la agarras le das transparencia, no pasa nada. ¿Qué pasa lógicamente con las opiniones técnicas? Las opiniones técnicas que te pasa un perito se le corre trasladado a la defensa, y la defensa tendrá que actuar conforme a sus funciones. Si es que quiere presentar otro perito, quiere atacar tu propia opinión técnica, esa transparencia
es lo mismo que tiene que suceder con todas las diligencias, incluyendo esta, la del reconocimiento. Entonces, considero que ese de reconocimiento pues se está dejando mucho a lo que el Ministerio Público asiente en su registro o en su acta como tal, que está por escrito en la carpeta de investigación. Y no tiene que ser tanto así, tendría que ser un poquito más transparente en cuanto a darle la legalidad a todo su actuar, que se verifique todo su actuar. Y créanmelo, si hay un defensor que no estuvo en la diligencia, porque suele pasar que el defensor que estaba en la diligencia llegando al juzgado ya no es el mismo. Pero si al abogado que está en el juzgado le corre el traslado de la carpeta y del video en donde estuvo el otro defensor, en donde se realizó la diligencia conforme a derecho y se realizó con la fila y todas esas circunstancias, pues digo, no habría mayor oposición por parte del nuevo defensor que esté en el juzgado, ni te va a debatir nada. ¿Por qué? Porque ahí está el video. Y si dice algo contrario a lo que está en el video, pues estaría el abogado defensor faltando al deber de lealtad, lo cual implicaría hasta una medida de apremio por faltar ese deber de lealtad, ¿no? Entonces, Ministerio Público, hay que ser transparentes, no pasa nada con esas actuaciones transparentes. Si el sujeto realmente lo fue, créanmelo que la víctima, el testigo que estuvo presente, lo va a identificar. No es necesario que alguien lo aleccione, no es necesario que ocultes al defensor información, nada de eso. O sea, realmente quien realmente cometió un hecho delictuoso va a ser señalado por la persona, no hay necesidad de ocultar estas circunstancias. Entonces, esto es de alguna forma una reseña jurídica de lo que es propiamente el acta de reconocimiento y qué es lo que tú puedes hacer cuando estás en la agencia del Ministerio Público. ¿Sale? Como bien en todas las demás reseñas que hemos tenido, les agradezco la atención que tuvieron en este momento y esperemos verlos pronto en otras reseñas jurídicas que vamos a tener sobre otros temas igual de naturaleza jurídica y propiamente vamos a irlos avanzando. Ahorita vimos la etapa de investigación inicial, después vamos a ir viendo propiamente cuestiones que se ven en las audiencias y hasta llegar lógicamente al juicio y parte de la individualización de las sanciones. Muchas gracias a la atención y espero les haya quedado un poquito más algo claro sobre la diligencia de reconocimiento. Gracias, hasta luego, que estén muy bien.